em relação à descoberta, entre aspas, do Brasil, porque é de se questionar até o vocábulo descobrimento. Descobrimento para quem? Do ponto de vista dos europeus, porque o território que convencionaram chamar de Brasil sempre existiu. Existia aqui, existiam populações diversas, né? A questão é sobre quem esteve aqui em primeiro lugar, né? Foram os portugueses? Foram os espanhóis? Veja, para a gente entender a fé católica na Península Ibérica como um todo, aí, incorporando Portugal e Espanha, a gente tem que voltar um pouco no tempo, tá? E temos que voltar até ali para os anos de 700, por exemplo, depois de Cristo, quando em 711 os muçulmanos entram na Península Ibérica. Os muçulmanos entram na Península Ibérica e vão dominá-la quase por inteiro, deixando apenas o norte da península para os reinos cristãos. A partir disso, os muçulmanos vão estabelecer ali um califado, o famoso Califado de Córdoba, o califado mais rico que teve em termos culturais, econômicos mesmo, com várias bibliotecas, onde judeus, cristãos, muçulmanos trabalhavam juntos e tudo. E por que eu estou falando sobre os muçulmanos quando nós queremos falar sobre fé católica, né? Porque justamente a partir de um determinado momento vai começar o processo de reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Nós precisamos ter assim bastante claro que estamos falando num primeiro momento de colonização das Américas. Conhecemos um pouco aí da história com Cristóvão Colombo, final do século XV, quando a história vai nos trazer que Cristóvão Colombo, querendo chegar às Índias, acaba chegando aqui nas Américas. Então, num primeiro momento, vem esse desejo da colonização. Não podemos dizer que foi a Igreja que já manda evangelizar, mas há um desejo, até pelo rei da Espanha, de já colonizar outros países, né? Um domínio maior, uma extensão maior de domínio, até aqui de poder ou questão econômica. Estão expandindo essa questão econômica. Agora, num segundo momento, a gente fala então de evangelização. Partindo de um rei católico e uma evangelização que deve expandir, então nós temos congregações religiosas que logo vêm para as Américas. E chega, a partir da Espanha, os franciscanos, os dominicanos, um pouco depois agostinianos e mercedários, são as 4 primeiras congregações que vêm com o objetivo da evangelização. Embora nós estamos vivendo um período difícil, que é uma igreja e tem um poder político também muito forte, né, de reis, que tem um certo domínio sobre a igreja, mas a igreja está com aquilo que o Evangelho pediu. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Há uma intenção bonita de evangelizar as Américas e esta América Latina que está iniciando um processo de colonização. Então isso é muito importante. Houve um objetivo bonito. Agora, é claro, da parte dos colonizadores, nós vemos que eles chegaram, aqui nós tínhamos uma multidão de indígenas, astecas, incas, maias, toda uma cultura que vivia e não vivia até uma certa harmonia como um todo. Os espanhóis chegam num grupo pequeno diante dessa multidão de indígenas e culturas e eles vieram com armas de fogo bastante potentes, então isso de certa forma já assusta um grupo reduzido que vem armado. Depois, vendo aqueles homens sobre cavalos, dá um sentido de domínio, de poder. Os índios já são intimidados. A partir dessa chegada deles, também nós temos epidemias. Esse contato com o europeu começa a gerar doenças, epidemias, índios que começam a morrer. E depois eles chegam aqui a tribos que estão divididas, eles chegam num momento de divisão. E aqui há uma certa esperteza dos colonizadores, né,
porque eles começam a perceber e ajudam a colocar um grupo contra outro. Então aqui eles se sentem fortes ou fortalecidos porque estão do lado de alguns grupos aí indígenas que se colocam em guerra contra outros. Isabel y Fernando son respectivamente reyes de Castilla y de Aragón. Son dos coronas que están unidas por el matrimonio de estos dos reyes y que tienen un proyecto de ensanchamiento, de expansión de la monarquía, de una monarquía católica que debe llegar más allá de la península ibérica. Esto para Fernando de Aragón es muy claro en la ocupación del norte de África, el territorio donde hoy está Ceuta y Melilla y el Reino de Marruecos, pero lo es también para Isabel y Fernando con las Islas Canarias, que fue para ellos y para sus predecesores como un territorio en el que ensayar esa futura evangelización de nuevos mundos. Entonces, cuando Cristóbal Colón inicia su proyecto de conquista, en este caso de descubrimiento de América, Isabel y Fernando, especialmente Isabel, tienen muy claro que es una oportunidad única para incorporar nuevos vasallos a la corona a través de la evangelización. Claro, nos encontramos que la relación con los indios también depende mucho de quiénes son los europeos que topan con ellos, ¿no? Y hay algunos que son más respetuosos, otros que lo son menos, ¿no? Y en función de ese primer choque cultural hay la respuesta por parte de los indios. La Iglesia juega un papel ambivalente, porque claro, una cosa es el uso que se hace de la religión y otra cosa es el uso que hace la Iglesia o que se hace de la Iglesia. Es decir, por supuesto, los primeros colonizadores llevan el nombre de Dios en la boca, ¿eh? Pero eso no quiere decir que sean cristianos sinceros, ¿eh? Son gente que va a solucionarse la vida en primera instancia. Entonces, y lo de Dios, pues sí, es importante después de que ellos se hayan solucionado la vida. Por tanto, hay un discurso ideológico que a veces no es demasiado coherente con la realidad con la que se topan, ¿no? Y después hay un segundo problema, que es un problema teológico, que es los indios, ¿qué son? Desde el punto de vista religioso. Claro, hemos de tener en cuenta que para la Iglesia europea, la Iglesia católica, la creación suponía que Adán y Eva eran los únicos, los padres de toda la humanidad, que Jesús se había sacrificado por toda la humanidad y que, al menos en el viejo mundo, en Europa, Asia y África, los pueblos, todos más o menos, conocían el cristianismo. Y entonces, los que no eran cristianos era porque no habían querido, no porque no les hubiera llegado la palabra de Dios. El problema es que cuando se encuentran con los indios no saben ni quién es Dios ni quién es Jesús, ¿no? Y entonces el gran problema es, ¿y por qué no lo saben? Entonces, claro, dices, hombre, si no lo saben porque no se han enterado, es decir, si Dios, que los ha creado igual que a nosotros, no les ha dado noticia de su existencia, aquí tenemos un problema que puede resolverse diciendo, es que a lo mejor no tienen alma, y si no tienen alma, no reconocen a Dios. Y eso abre un debate religioso que tardará décadas en solucionarse. Tendremos que esperar prácticamente a los años 50 con la reunión de la Junta de Salamanca y el debate entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, para que ese tema se plantee y se dilucide del todo. Y entonces hay una doble posición. Por parte de las órdenes religiosas, los franciscanos, cuando llegan a América, ellos hacen una apuesta por la conversión de los indios a partir de la conversión de las élites indígenas. Por ejemplo, crean una escuela para los hijos de los caciques aztecas, porque consideran que cristianizando a esta gente,
que son los líderes de la comunidad azteca, será mucho más fácil cristianizar al resto. Es más, esperan que algunos de estos estudiantes de su escuela se acaben haciendo sacerdotes, con lo cual facilitarían muchísimo la labor. Claro, esa idea, ese proyecto franciscano, termina muy mal cuando en 1541 se produce una revuelta azteca liderada por antiguos estudiantes de la escuela de los franciscanos, que lo que han hecho es, digámoslo así, asimilar la cultura española para usarla contra ellos. Han aprendido los hábitos militares españoles, las técnicas militares, conocen cómo piensan los españoles, hablan su idioma y por lo tanto crean una revuelta que pone en serios apuros al gobierno español. Por contra, los dominicos, sobre todo después de la revuelta de 1541, llegan a la conclusión de que si bien los indios pueden ser cristianizados, lo que no pueden aprender es teología, que los indios no pueden ser sacerdotes, no pueden ser frailes, porque no tienen capacidad. Hace que cuando llegan los jesuitas reprenden el camino de los franciscanos, es decir, la idea de podemos evangelizar a los indios pueden ejercer cargos sacerdotales, en un contexto en el que tenemos que tener en cuenta que quien hace toda esta labor son las órdenes religiosas, no el clero secular. Los sacerdotes son minoritarios en la primera fase de la conquista americana. Hemos de tener en cuenta que hasta mediados del siglo XVI, en el área de la América española ya efectivamente ocupada, hay más frailes que no sacerdotes, porque los sacerdotes, más que el trabajo de evangelización, lo que hacen es organizar las comunidades que previamente han sido evangelizadas por los frailes y por lo tanto tienen un protagonismo mucho menor en la evangelización de la población indígena. Inicialmente, el principal problema que va a tener la evangelización en el caso castellano es la falta de experiencias previas y por lo tanto de estrategias para abordar esas nuevas situaciones. Claro, en el caso de las Antillas, la degradación de las poblaciones indígenas va a ser tan rápida que ni la corona ni las primeras órdenes religiosas, franciscanos y dominicos, que van a actuar en Santo Domingo, en la isla antigua de la Española, no van a tener tiempo de planificar estratégicamente una tarea, un proceso de evangelización. Las epidemias, la violencia de la conquista, etcétera, va a hacer que rápidamente disminuyan drásticamente esas poblaciones y en un periodo de 20-30 años pues quedan reducidas prácticamente a la mínima expresión. Se inicien con la conquista cortesiana, se inician esas grandes conquistas continentales donde de repente aparece realmente ese nuevo mundo desde el punto de vista humano y aparecen millones de personas sujetos de evangelización y aparecen millones de personas agrupadas ya en una serie de estados, de grupos étnicos, de poblaciones con diversos estados de organización sociopolítica, religiosa, etcétera, que van a plantear enormes problemas a la Iglesia Católica y a la corona, en este caso española. Es el concepto de dominus orbis, el dominio de todas aquellas tierras que no estén ya bajo el amparo de un reino cristiano, son de dominio universal de la Iglesia. Y solo la Iglesia, en este caso Roma, puede otorgar derechos de soberanía a esos príncipes o reyes cristianos. Siempre que, y es la contrapartida de otorgar una bula papal, siempre que ese rey o príncipe cristiano se responsabilice de la evangelización, de llevar la práctica de la fe cristiana y el cristianismo a esas nuevas tierras y por lo tanto también a esas nuevas poblaciones en el caso de que sean territorios poblados. La importancia histórica del papel que cumplieron tanto el Reino de Castilla como el Reino de Portugal ya durante el siglo XV y principios del XVI fue que tuvieron el protagonismo histórico de dar salida a toda una serie de expectativas globales europeas. Portugueses y castellanos fueron
la punta de lanza de unos intereses económicos, políticos, geográficos, que permitieron romper de alguna manera el mundo conocido hasta la época, el mundo de base medieval. La sustitución del Mediterráneo por el Atlántico, el uso de nuevas tecnologías, sobre todo náuticas, de navegación, y sobre todo el interés económico, no solamente de Castilla, de Portugal, sino de toda Europa, en romper las barreras comerciales con el Próximo Oriente, con el Asia conocida hasta entonces. Es lo que vuelca las iniciativas hacia un nuevo mundo, que es el mundo atlántico, que en parte era conocido, se conocían las Canarias, pero era un mundo todavía por descubrir desde el punto de vista de la navegación de altura. Es ahí donde, lógicamente, la posición estratégica de la península ibérica y, por lo tanto, de los reinos de Castilla y de Portugal va a permitir que ese nuevo enfoque y esas nuevas necesidades se orienten hacia la península y hacia el Atlántico africano. Es ahí donde Portugal y España van a tener un protagonismo que hasta entonces no lo habían tenido, a nivel global, a nivel europeo. Portugueses y castellanos durante el siglo XV estaban ya compitiendo en la llamada primera carrera de las Indias, la carrera que les tenía que llevar a las Indias de las especias, a las Indias orientales, a Catay, a Zipango, a la India. Y en esa carrera Portugal rápidamente tuvo ventaja, cogió ventaja, por el tipo de estrategia que utilizó durante el siglo XV, porque tenía muy claro ese objetivo de ir avanzando rápidamente por las costas africanas, en busca de la delimitación del continente africano y en busca de esa ruta que le permitiera acceder directamente a las Indias. Castilla también lo intentó, pero se topó con un archipiélago, en el caso de las Canarias, que a diferencia del resto de archipiélagos atlánticos donde entraron los portugueses, como Madeira, Azores y después Cabo Verde, las Canarias estaban habitadas por unas poblaciones nativas, los llamados genéricamente guanches, que hicieron que los recursos y las posibilidades de Castilla, en un momento en que todavía no habían acabado el proceso, digamos, de reconquista interior, cosa que Portugal sí, y eso le daba más libertad de movimientos y de utilización de recursos, las Canarias implicaron que Castilla se pare, digamos, en ese proceso y que Portugal aventaje en esa carrera atlántica. Bien, los castellanos lo que dicen inmediatamente es que esos descubrimientos colombinos no tienen nada que ver con el reparto de áreas de influencia que se había hecho en Alcasovas, Toledo, y que no eran descubrimientos situados al sur de las Canarias vinculados al territorio africano y a esa ruta, sino territorios al oeste que no tenían nada que ver. Las expediciones portuguesas no subían, lógicamente, por la costa africana. Tenían que adentrarse en el Atlántico buscando vientos y corrientes favorables que les permitieran subir hacia la península. Bien, esas distancias de penetración atlántica, estoy hablando del regreso, del tornaviaje, implicaban que forzosamente tenían que traspasar esas 100 leguas de distancia. Por lo tanto, de haberse respetado las bulas alejandrinas, la ruta portuguesa hacia las Indias quedaba invalidada porque estarían en zona castellana continuamente al regresar. Bueno, España va a la busca de nuevos territorios, principalmente persiguiendo un objetivo. Su objetivo eran las especias. Para nosotros es muy difícil entender la importancia que tenía algunos productos como el azafrán, como el clavo, como la canela, productos que servían para la conservación de los alimentos y para darles sabor a los alimentos. Estos productos eran muy valorados en el mercado europeo y estos productos principalmente se cultivaban en las Islas Molucas, en Asia. El comercio de las especias había estado controlado durante mucho tiempo por los países musulmanes del Medio Oriente,
Pero cuando los portugueses cruzaron el Cabo de Buena Esperanza, llegaron al Océano Índico y a las Islas Molucas, empezaron también a controlar el comercio de las especias, y entonces los portugueses se aliaron con los venecianos para hacer subir mucho los precios, y los españoles estaban muy interesados en encontrar un camino para llegar a lo que llamaban las Islas de las Especias, que no pasara por el itinerario a través de la costa de África que controlaban los portugueses. Había que buscar un camino alternativo para llegar a Asia y en concreto a las Islas de las Especias. En cambio, los españoles tenían un espíritu menos negociante, quizá más conquistador, quizá más imperialista. A los españoles lo que querían era ocupar el territorio. Ellos no se conformaban con controlar los puertos. Ellos querían dominar, ocupar la población y el territorio. La importancia del Tratado de Tordesillas, que se firma aquí, es que, sin saberlo, Castilla y Portugal decidieron la lengua y la cultura de millones de personas en el mundo. Ellos estaban negociando para las tierras que se habían descubierto por Colón o lo que se podía descubrir. Sabían que eso que estaban ellos haciendo iba a afectar a tantos millones de personas. Para poder entender el Tratado de Tordesillas, efectivamente hay que remontarse al año 1479, cuando Castilla y Portugal, que ya son grandes potencias marítimas, lo que hacen es hacer otro reparto. En ese tratado se pone fin a la guerra civil que habían tenido castellanos y portugueses por el trono de Castilla, pero ya se toca el tema de la marítimo y lo que se hace es trazar una línea o paralelo por las Islas Canarias y se decide que los barcos castellanos solo podrán navegar de ese paralelo por encima, al norte, y al sur de ese paralelo que pasaría por las Islas Canarias solo podrían navegar los barcos portugueses. De esa forma, Portugal lo que está pretendiendo es llegar a las Indias, bordeando África, y limitar a su rival marítimo, que es Castilla, para que no pueda pasar por debajo de las Islas Canarias. Sí, si en el Tratado de Alcasovas lo que han utilizado castellanos y portugueses es un paralelo, realmente lo que va a pasar en el Tratado de Tordesillas es que ahora se va a hablar de un meridiano, o como dice el tratado, una raya de polo a polo. Eso es lo que pasarán de la línea horizontal a una línea vertical. Lo que pasa que en este caso el punto ya no serán las Islas Canarias, sino que se hablará de las Islas de Cabo Verde, pues a 370 leguas de las Islas de Cabo Verde marcan esta nueva raya divisoria. Todo esto es a consecuencia del primer viaje que ha hecho Cristóbal Colón, donde ha regresado con la noticia de que ha descubierto unas nuevas tierras y entonces ahí, como digo, cambian esta concepción horizontal para pasarla a vertical.